Continuamos en ABC Rural Televisión en diálogo con Gustavo López, director de la consultora Agritrend de Argentina. Salimos del famoso 2008-2009 tan atractivo con esos récords absolutos y donde muchos apostaron a que el verano de los commodities y que ese famoso viento de cola que se hablaba por esos años se iba a ir apagando y que íbamos a entrar nuevamente en un esquema donde esa famosa relación de los términos del intercambio, el deterioro de los términos, iba a ser nuevamente una realidad. Y no es tan así. Creo que, gracias a Dios, la demanda está traccionando muy bien, sobre todo lo que es forrajeros y en particular oleaginosos a través de lo que son demandas proteicas, y han mantenido un nivel de precios realmente atractivo. Y yo creo que simplemente basta hacer algunas relaciones. Yo creo que nosotros vendimos durante muchísimos años niveles en torno a los 150, 180 dólares el trigo FOB. Y hoy estamos pensando en trigo FAS, es decir, un trigo interno por encima de los 200, lo cual implica niveles de 280, 300 desde el punto de vista de la exportación. La soja que se vendió durante muchísimos años en 300 dólares FOB, hoy estamos en 500. Lo mismo pasa con el maíz. También maíz pensar por encima de los 120, 140 dólares FOB era un precio excepcional, hoy se vende por encima de los 200, 250. Lo que quiero llegar es, no estamos en el pico de máxima, ni mucho menos, pero todavía los commodities mantienen un precio muy atractivo y a juzgar por lo que algunas fuentes, como el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el Banco Mundial y demás, se va a mantener al menos los próximos años en virtud, digamos, a los cambios que se están produciendo, no solamente en los países tradicionales que están mostrando esta suerte de migración interna, acaso la India, acaso China, sino de los famosos emergentes que empiezan a descubrir nuevos alimentos, y entre ellos gran parte de África. Nosotros no tenemos un programa de estoqueo, ni mucho menos. Llegamos siempre con lo justo. Llamativamente, en soja se empieza a hacer una suerte de stock internamente, más desde la óptica de lo que es un libre comercio, donde en realidad el productor quiere mantener parte de su mercadería para resguardar su valor y demás, y empieza a generar stocks que en el marco de lo que son, en comparación con otros países, pasa a ser importante, pero totalmente libre, sin ningún concepto de orientación desde el punto de vista de lo que es el Estado, ni mucho menos. Hoy, si uno analiza los distintos productos, y vamos a tener variaciones, de pronto el trigo tiene una relación, siempre se hace una relación versus el consumo, que puede estar rondando entre el 25 y 28%. Estas relaciones, si uno se remonta a los años 80, llegaban al 50%. Y además, lo más interesante es dónde estaban los stocks. ¿Y dónde estaban? Básicamente en los oferentes. ¿Por qué? Porque había un programa de ampliación de producción muy grande, de subsidios muy grande, que llevaba a una acumulación tan fuerte de reservas que pesaban sobre el mercado, y eso en definitiva producía la caída de los precios. Hoy yo diría que, primero, el mundo se acostumbra a vivir con mucho menos, y segundo, los stocks ya no están en los grandes oferentes, sino en parte de los demandantes, que lo que hacen es tratar de tener stocks estratégicos para seguir funcionando normalmente. Si uno hace un análisis de lo que es los stocks remanentes de soja, es muy poco, o es importante, pero no es tan trascendente lo que queda en Brasil, en Argentina, ni siquiera en Estados Unidos, respecto a lo que tiene el propio China, que además es el gran comprador del mundo. Imagínense que sobre una producción cercana a las 300 millones, o con un nivel de comercio que excede los 100, 110 millones, ellos se llevan 70, 75 millones. Y en ese marco lo que tratan es, bueno, tener o construir, digamos, stocks importantes, en alguna medida también como concepto de regulación de mercado. Muchas veces suele pasar que ante precios que se empiezan a escapar, son ellos mismos, los compradores, quienes terminan vendiendo para después recomprar a precios más baratos y terminar estabilizando en alguna medida su mercado. Estamos en plena etapa de un proceso de cambio muy grande en China, que es básicamente las migraciones internas. Están migrando o están dejando el campo, un campo que en realidad no puede expandirse mucho más,
no tiene capacidad, tiene serios problemas de polución, de restricciones de agua y demás, con lo cual no tienen una posibilidad de seguir creciendo en ese sentido, y que están migrando a las ciudades. La migración implica cambios en los hábitos de consumo, empiezan a conocer otro tipo de alimentos, otro tipo de ingresos tienen y bueno, empiezan a aparecer las proteínas, las grasas y demás, que hacen que bueno, haya este movimiento tan significativo en tantos productos. Un dato de colores que hace 5 años atrás los chinos se llevaban cerca de 50 millones de toneladas de soja, hoy estamos hablando de arriba de 70, 75. Es decir, que en solamente 5 años traccionan 25 millones. Y las expectativas de acá al cierre de la década es llegar a las 100, 110, con lo cual, digamos, sigue muy fuerte. India, en realidad, tiene otra estructura, no tiene todavía estos procesos tan grandes de cambio y de urbanización, tiene otro nivel de crecimiento, no están en los mismos 7, 8, 10% sobre el PBI que ha tenido los chinos hace poco. De todas formas, se piensa que en los próximos años van a superar a China en materia de población, con lo cual también es un gigante alimentar en el futuro, pero quizás con un esquema más lento. Y después toda una África que la seguimos subestimando, pero que empieza a emerger. Sobre todo cuando uno piensa en algunos países donde hay reservas de petróleo importantes, en fin, una serie de cosas que evidentemente tienden a consumir más. Y digamos, lejos de un esquema maltusiano que uno no lo cree, o sea, yo creo que evidentemente todavía hay mucha posibilidad de seguir alimentando un mundo por más que siga creciendo rápidamente, hay que empezar a pensar en distintos esquemas productivos y además en tecnologías más sofisticadas para tener más nivel de producción, lo cual ayuda mucho a una Argentina que agroindustrialmente puede tener un crecimiento exponencial. La apuesta tiene que seguir siendo para este sector, en tanto y en cuanto hoy, si uno hace un análisis del ingreso de divisas en ese concepto, solamente en temas de complejo granario está haciendo un aporte de más de 32.000 millones para este ciclo. Si uno lo extiende a todo lo que es el sector agropecuario en su conjunto, granos, lanas, lácteos, hortalizas, peces, en fin, una serie de cosas, yo creo que tranquilamente puede superar los 45 o 50.000 millones. Y si lo relacionamos con los 80.000, que es un poco la media de exportaciones de los últimos años, bueno, marca que es un sector que sigue liderando casi, diría yo, con el 60% de los ingresos totales, a pesar, digamos, de esa presión impositiva tan fuerte que tienen muchos de los productos y que hace que, bueno, 10.000 millones de dólares este año, o 15.000 si uno lo piensa en términos generales, ingresen como aspectos fiscales. Con lo cual, si uno relaciona los dos datos, y bueno, prácticamente un tercio, un cuarto de lo generado, lo que va directamente al Estado, ¿no? En concepto de presión tributaria. Hoy los productores están viviendo una situación de precios muy atractiva. Hoy un maíz que debería costar 160 vale casi 200. ¿Por qué? Porque hay demoras en su recolección, montones de barcos a la carga, en fin, está recontra caliente el mercado. Una soja que valía 370 y debería valer 290, vale 320, con lo cual también tiene un muy buen precio. Pero el gran tema es ¿qué hacemos? ¿Lo vendemos o no lo vendemos? Una tímida movimiento de un dólar oficial de pocos centavos lleva a que su equivalente en el marginal tenga unos movimientos enormes. Y el productor todo esto le hace mucho ruido por el hecho, digamos, de que en realidad se encuentra, por un lado, levantando una cosecha, que tiene ciertas temores de si puede hacerla, consolidarla y demás, y por otro lado, no le ha ido mal reteniéndola o vendiéndola lentamente. Y esto se reitera en algunos productos llamativamente. Hoy tenemos un atraso, si uno lo quisiera hacer comparado con el año pasado, a pesar de que el año pasado fueron menores las cosechas, muy marcado. Creo que esa es la incertidumbre con que se mueve el sector hoy en día, ¿no? Cuando uno mira los precios futuros, parecería de que va a haber un ajuste, que va a seguir el ajuste,
o dicho de otra forma, el ajuste que se dio hasta ahora parecería que no es el necesario o ya quedó nuevamente desajustado, por decirlo de alguna forma, con lo cual, bueno, es lo que alienta a los productores a esperar un poco la venta. De todas formas, esto conspira, digamos, contra todo el circuito comercial, porque son los exportadores que no pueden vender, las industrias que no pueden moler y después terminar vendiendo en una coyuntura que, insisto, es muy buena y sería importante como para ir maximizando los beneficios. Pero bueno, eso tenemos que verlo en los próximos meses, cómo transitamos, ¿no?